Y como ya les anunciábamos previo a la pausa, es momento de análisis y de recibir a Raúl Ponce de León. Raúl, ¿cómo estás? Muy bienvenido. ¿Cómo estás, Steffi? Qué gusto estar juntos en esta columna. El gusto es mío. Hoy vamos a analizar los logros parlamentarios del gobierno de Yamandu Orsi, Raúl. Hacemos, sí, una breve historia. Bien. En octubre del año pasado, cumplida la primera vuelta, el Frente Amplio miraba con preocupación los resultados. ¿Por qué? Porque primero tenía casi 100.000 votos de diferencia con la sumatoria de la coalición, y si llegaba a confirmarse que Orsi ganaba la segunda vuelta en noviembre, no tendría mayoría por primera vez en su historia en una de las cámaras, en este caso en diputados. Tenía 48 diputados, se necesitan 50 para tener mayoría. Y la historia del Frente decía que en los 15 años que gobernó tenía mayoría. Entonces, ahí hubo un planteo de negociación, de surcido con la oposición para, por lo menos con parte de ella, tratar de lograr acuerdos básicos que le permitieran tener la aprobación en el Parlamento. Si analizamos los principales objetivos cumplidos a nivel parlamentario en esta administración, hablamos de la rendición de cuentas 2024, que tuvo un componente importante porque pedía aumentar el tope de endeudamiento, pedía refuerzo de rubros para pagar el ferrocarril central, algunos atrasos de ACE y demás. Eso se logró. ¿Con qué? Con el apoyo de los 2 votos de Cabildo. El otro tema, donde ahí el comportamiento en la negociación fue mucho más amplio, fue el salvataje de la caja profesional. Hubo acuerdo entre todo el sistema político. Incluso ayer, cuando se discutía en la interpelación, la senadora Graciela Bianchi, en un momento que se planteó de repente la posibilidad de conciliar oposición y gobierno para tratar de establecer una estrategia común para salir de este entuerto de las patrulleras, ella citaba el comportamiento de Gabriel Odone y del equipo económico en la negociación que permitió realmente encontrar un acuerdo generalizado. Bueno, esto no se dio, y el otro tema, no se dio ahora, se dio con la caja profesional, y otro tema fue el presupuesto nacional que se aprobó esta semana, ¿no? Con una gran mayoría, 82 diputados en 99, incluso el propio Gabriel Odone, el ministro de Economía, recordaba, según le decían, que era el presupuesto que más apoyo tuvo en cuanto a diputados que lo apoyaron desde la recuperación democrática. Y decía que estas señales son importantes desde el punto de vista de cómo nos ve el mundo, los organismos internacionales, ¿no? Pero más allá de este apoyo masivo, el presupuesto no estuvo exento de críticas. Ni Raúl. que hablar. En el sentido de que está bien, se le dio el apoyo porque negociaron en diputados, hubo acuerdo, negociaron en Senado algunas modificaciones, hubo acuerdo y ahora lo logró. Antes, si me dejás, antes de entrar en el detalle ese, hace un par de semanas Odón estuvo de gira en España, y en un momento La Vanguardia de Cataluña, del Barcelona, le hizo un reportaje, y en una de las preguntas que le hacía el periodista dice: qué paradoja, los españoles no logramos aprobar el presupuesto anual y ustedes lo aprueban por 5 años, ¿no? Sí, sí. Y ahí Gabriel le explicaba que, bueno, la Constitución implica de que son 5 años y más, pero los españoles miraban con cierta envidia cómo somos capaces de proyectar una hoja de ruta por 5 años, y ellos tenían problemas para eso. Pero digo, vayamos a las críticas que tú hacías referencia del presupuesto, no son todas rosas, ¿no? Un destacado legislador hoy me decía, le preguntaba realmente más allá de lo público, la opinión generalizada, que estaba todo acordado, él me decía, es una ley con escasos ajustes en relación al presupuesto anterior, al vigente, que quedó del gobierno de Lacalle. El articulado, me decía, no tiene reformas sustantivas en cuanto a políticas públicas ni a la propia estructura del gasto. Eso no se ha cambiado, se ha reiterado. Lo más relevante y debatido, nos comentaba, fue la creación de nuevos impuestos, el poco incremento que hubo para secundaria, no tuvo demasiados recursos. Según este legislador, en la ley de presupuesto no hubo nada que constituyera una modificación contundente de impacto que le permitiera incluso al gobierno titular con eso y darle un marketing político, como podía ser el presupuesto social, presupuesto educativo y demás. Lo que pasa es que Odone marcó la cancha desde el principio y dijo, el perímetro es este, no hay muchos recursos, hay que tener cuidado, el incremento, si bien hoy Orsi lo decía, iba para políticas sociales, no es demasiado elocuente. Así que bueno, pero más allá de las críticas que pueda recibir el contenido, el paso dado en esta semana con la aprobación del presupuesto es fundamental. ¿Por qué? Porque es la hoja de ruta en cuanto a gastos e inversiones para los próximos 5 años y la evaluación de lo que ha sido esta gestión
se va a tomar en cuenta en lo que va a ser la campaña electoral del 2029, ¿no? Analizando un poco, Raúl, igual han quedado temas parlamentarios por el camino. Claro, si tú analizás lo que han sido las interpelaciones, han sido momentos muy duros, ¿no? La interpelación al ministro Frati por la compra del campo María Dolores por colonización, al ministro Ortuño por la suspensión del proyecto Neptuno y una reorientación distinta con Casupá en el medio. La interpelación a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, por la famosa incompatibilidad del doctor Danza en la presidencia de ACE y su actividad privada. Ayer la ministra Sandra Lasso por el tema Cardama y las 2 patrullas, y la semana que viene queda una interpelación todavía pendiente, que es la del ministro de Educación y Cultura, ¿no? José Carlos Maía, por el tema de la JUTEP, ¿no? Porque la JUTEP emitió una resolución que le daba la razón al Ministerio de Salud Pública y a Danza, y la oposición consideró que era una resolución absolutamente politizada, de política partidaria, y que se estaba desnaturalizando la esencia de la JUTEP, la Junta de Transparencia. Va a ser Pablo Abdala, el diputado nacionalista, quien lo interpele, ¿no? Y todas estas situaciones que se dieron en el medio de las interpelaciones también ajenas a los propios temas que tenían que tratarse. Sí, claro, absolutamente. Y queda un tema pendiente que ayer no se resolvió, que es la comisión investigadora por la compra del campo María Dolores. ¿Te acordás que había quedado postergado porque Cabildo dijo, no le doy los votos hasta que se tratara el presupuesto? Terminó, y entonces ayer no pudo, quedó para la semana que viene. Algunos integrantes de la oposición, posibles socios de Cabildo, presumen de que no lo va a apoyar porque Cabildo se va a basar, teóricamente, y es una suposición, en que como ya hubo denuncia penal por ciertas irregularidades en la compra del campo, no tendría sentido duplicarlo, ¿no? Pero hay algún elemento que sería bueno resaltar, ¿no? Porque detrás de estos logros, y reitero, rendición de cuentas del 24, salvataje de la caja profesional y ahora presupuesto... ¿Qué hay? ¿Qué hay entre líneas? Ahí se nota la mano, sin duda, del ministro de Economía, Gabriel Odone, y de su equipo económico, con ese surcido, ese diálogo, esa ida y vuelta, esa sensibilidad para recoger las críticas y mejorar los textos con aporte de la oposición. Me parece que Odón y su equipo económico han sido el sustento técnico, el sustento comprensivo negociador con la oposición. Como un gran pilar para... Sin duda, y eso me parece que en definitiva, si uno hace el balance de lo que ocurrió en el Parlamento este año, a diferencia del Poder Ejecutivo, que quizás no tuvo logros, si lo analizamos la semana pasada, muy relevantes, a nivel del Poder Ejecutivo, a nivel parlamentario, los logros son importantes y en esto el gobierno tiene una buena nota. Muy bien, Raúl. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Nos vemos la semana próxima. Hacemos una nueva pausa y enseguida volvemos. Hay más noticias para compartir con ustedes.